Sigamos con nuestros estudios acerca del templo. En este segundo estudio vamos a estar viendo algo que era de mucha importancia en la construcción del templo, y es el fundamento. El fundamento es algo que distingue al templo del tabernáculo. Por supuesto, el tabernáculo no tenía fundamento, era una tienda para ser trasladada en el trayecto del desierto del pueblo de Israel entre Egipto y la tierra prometida. Pero el templo, siendo un edificio permanente, era muy importante que tuviese un fundamento. Este fundamento era una plataforma formada por enormes piedras que eran labradas a martillo y cortadas con sierra a la perfección, y luego colocadas en el lugar donde sería edificado el templo. Para Salomón, él tenía que hacerlo primero. Dice Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 37, en el 4º año, en el mes de Sif, se echaron los cimientos de la casa de Jehová. Eso marcó el inicio de la construcción del templo. Nada se podía llevar a cabo sin antes hacer lo principal, que era poner el fundamento de la casa. No solamente el fundamento era con la intención de tener una superficie sólida donde construir, sino que tenía la finalidad de nivelar el terreno para poder construir. Ya que recordamos que el templo fue edificado en la parte alta del monte Moria, donde el terreno no estaba a nivel. Entonces el fundamento tenía muchísima importancia. Sin el fundamento ni siquiera hubiese sido posible construir nada. El corte y la colocación de las piedras. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Estas enormes piedras eran traídas ya listas y colocadas en su lugar. Eran labradas y cortadas fuera de la ciudad, en un lugar de cantería, donde se golpeaban, se cortaban y se preparaban a la perfección, a la medida, para luego ser llevadas al monte Moria. Esto nos hace pensar en la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Fuera de la ciudad el Señor Jesucristo fue golpeado y maltratado. Allí le crucificaron. En el Calvario sufrió, fuera de la puerta, como nos dice Hebreos, para completar la obra de la cruz, que es el fundamento sólido de la fe cristiana. ¿De qué manera eran traídas y colocadas estas piedras? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Jehová, pues, dio a Salomón sabiduría, como le había dicho. El hombre más sabio de la tierra sabría cómo hacerlo. Algunas de estas piedras han sido encontradas por arqueólogos debajo del monte del templo en Jerusalén. Son piedras grandes, perfectamente cortadas de manera que ni un cuchillo podría meterse entre dos de estas enormes piedras. Las características de las piedras. Hay por lo menos 4 características que se nos dan acerca de estas piedras en Primera de Reyes 5 y 17. Y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa y piedras labradas. Más adelante en el libro de Isaías encontramos una promesa hecha por Dios a Israel. Jehová el Señor dice así: He aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Es Dios quien está colocando esta piedra y se trata del Señor Jesucristo. Tendríamos mucho provecho al comparar las características mencionadas en Isaías 28 y 16 sobre el Señor Jesucristo y las piedras que Salomón usó como fundamento para el templo. Las piedras del templo eran grandes. Nos hace pensar en Cristo como la piedra angular. Podemos pensar en la grandeza de Cristo. La forma y las dimensiones de esta piedra eran perfectas. Nos hace pensar en la deidad y la dignidad del Señor Jesucristo. Cristo es Dios y en Él vemos todas las características perfectas para ser el Salvador del mundo. Su origen no estuvo allí en Belén. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Su deidad lo hace una piedra grande, por decirlo así.
angular donde se puede construir con seguridad. Las piedras eran labradas. Nos hace pensar en los sufrimientos de Cristo en la tierra, también de cómo fue evaluado, probado por aquellos que buscaron falta en Él, pero no la encontraron. Hebreos 4:15 nos dice que Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él fue llamado el varón de dolores, experimentado en quebranto. A lo largo de su vida, de su ministerio en la tierra, el Señor Jesucristo sufrió, y aún más cuando pensamos en los sufrimientos de la cruz, de su muerte. Eran piedras costosas, no era cualquier tipo de piedra. No sería nada sencillo conseguir este tipo de piedra, pero era la adecuada para soportar el peso del templo. Nos hace considerar el valor de la persona de Cristo, lo que Él es para Dios. Él es el Hijo amado de Dios, venido del cielo. El valor de la persona de Cristo es incalculable. Estas eran piedras de fundamento, que daban estabilidad al edificio, para que fuera permanente, para que soportara la prueba del tiempo. Así es el Señor Jesús, un cimiento estable, firme y seguro. Quien creyere en Él no será avergonzado. Verdades fundamentales en la palabra de Dios. El tema del fundamento no se limita al templo. Es un tema que corre a lo largo de la palabra de Dios para mostrarnos la importancia de tener un fundamento sólido para nuestras vidas. El Señor Jesucristo lo enseñó cuando relató la parábola de los dos cimientos en Mateo capítulo 7. Aquel hombre sabio que escucha las palabras y las hace es semejante a uno que edificó su casa sobre la roca. Pero aquel que oye las palabras y no las hace es como el hombre necio que edifica su casa sobre la arena. Qué importante es tener un fundamento sólido para nuestras vidas. Lo que creemos debe estar basado en un fundamento sólido. El mundo cambia, la sociedad cambia, las personas cambian, la manera de pensar, las opiniones. Pero Dios no cambia. Dice Isaías 40, versículo 8, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Principalmente vemos en 1 Corintios 3 y 11 que Cristo es el centro de toda verdad fundamental que encontramos en la Biblia. Lo que Él es, lo que Él ha hecho, Él no puede ser desligado de ninguna de estas verdades. Él es el centro de los planes de Dios y sobre Él está basada toda doctrina que encontramos en su palabra. Si alguien tiene un concepto erróneo acerca de Cristo, todo lo demás se viene abajo. Por eso, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. En la siguiente imagen vamos a ver otras verdades sobre las cuales necesitamos estar bien fundamentados. Nunca vamos a enfatizar demasiado la importancia de las Sagradas Escrituras. Nuestras creencias no están basadas en tradiciones ni en la opinión de hombres, sino que deben estar basadas en la sólida palabra de Dios. Por eso Efesios 2:20 nos dice que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. No hacemos lo que hacemos porque los demás lo hacen. Nuestra guía, nuestra luz, nuestras instrucciones deben estar basadas y deben tener su fundamento en la palabra de Dios. Pero también tenemos otro versículo que también podemos vincular con estas verdades sobre el fundamento, y es 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19, donde dice: el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. La primera parte de este versículo lo podemos vincular con la salvación. El mensaje del Evangelio es de suma importancia para el cristiano. La salvación es solamente por la fe en el Señor Jesucristo.
y su obra en la cruz para el perdón de los pecados. Esto es suficiente. Nadie debe agregar ni quitar a la obra de Cristo. No es por obras que se obtiene, ni por obras que se mantiene. La salvación solamente descansa en Él. La segunda parte de este versículo dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y esto lo podemos vincular con la santificación, la cual tampoco debe ser pasada por alto. Una verdadera conversión por la fe en Cristo, en el arrepentimiento de los pecados y la fe en el Señor Jesucristo producirá una nueva vida, con nuevos deseos de servir y agradar a Dios. Esto no se hace con el temor de perder la salvación, sino motivado por amor a Cristo, nuestro Salvador y Señor. Construcciones sobre el fundamento. Más adelante, en Primera de Reyes, capítulo 7, versículos 1 al 12, vamos a ver de otros edificios que fueron construidos sobre este fundamento. No solamente el templo fue el único edificio. Esta enorme plataforma de piedras grandes sirvió también como fundamento para el palacio de Salomón y para el pórtico del templo. El palacio de Salomón era su casa. Lo podemos asociar con su vida familiar. El pórtico del trono era su lugar de trabajo, que lo asociamos a su vida laboral. Así también es para el cristiano. Muchos tratan de separar la vida espiritual de la familiar y de la laboral, pensando que solo la vida espiritual le concierne a Dios. De ninguna manera debe ser así. La misma palabra de Dios, sobre la cual están basados los principios de funcionamiento de la Iglesia y de nuestra vida espiritual, es la misma palabra que guía nuestra vida en la familia y en el trabajo. No olvidemos este versículo importante en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Que nuestras convicciones estén basadas en las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios. Tenemos que leerla, tenemos que estudiarla, tenemos que comprenderla y tenemos que obedecerla.